Entonces vamos a basarnos en ese pensamiento, un altar encendido para Dios. Ese altar necesitaba de mucho esfuerzo, deseo de que estuviera encendido, ¿verdad? En algún momento solamente necesitaban era fuego y alguna peña, pero en algún momento necesitaban madera para que estuviera siempre ardiendo. Solamente nacían sobre el holocausto, sobre la ofrenda que traían y comenzaba a arder. Durante todos los tiempos trabajaron con altares. Bueno, Dios utilizó altares como medio para demostrar el poder o mirar que Dios estaba en medio de ellos, ¿cierto? En algunas peleas, pues Dios le decía a ellos que prendieran un altar para mirar lo que Dios era capaz de hacer. Pero antes de seguir narrando todo lo que sucedía en medio de los altares, vamos a mirar algunos significados. Lo que es el altar. ¿Qué cree que usted que es el altar? Un lugar de sacrificio, ¿verdad? Eso es el altar, un lugar tomado para hacer un sacrificio. No precisamente siempre era en el mismo lugar. Donde se daba la oportunidad, ahí se construía un altar o se hacía un altar. Amén. ¿Cuál es el propósito del altar? ¿Para qué se hacía el altar? Para establecer y mantener, o para que el pueblo de Israel o el pueblo en aquel tiempo mantuviera una relación con Dios. ¿Para qué nosotros, o cuál es el propósito de mantener nuestro altar encendido en este tiempo? Es que nuestra vida esté cada día más cerca de Dios, más llena de Dios. Amén. Que podamos cada día acercarnos a Dios con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ese es el propósito de que nuestra vida sea un altar encendido para Dios en este tiempo. Amén. La importancia de la ofrenda, que fuera grata ante Dios, que fuera limpia, que fuera diferente. Amén. ¿Cuántos ofrecían como Baal ofrenda a sus ídolos, pero para Dios no eran gratas? Pero había un pueblo que hacía ofrenda para Dios y eran gratas y limpias. O sea que ese olor subía ante Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es necesario que dimensionemos de qué manera estamos entregando esa ofrenda. ¿De qué manera estoy entregando yo esa ofrenda? Amén. Que no sea cualquier ofrenda, sino una ofrenda intachable, una ofrenda limpia, una ofrenda diferente, una ofrenda que llame la atención ante Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hablar del holocausto es el resultado visible de todo ese esfuerzo de querer agradar a Dios más y más. Tener claro que nada en este mundo pecaminoso necesita usted y necesito yo. Si hay algo que nosotros necesitamos cada día es llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Amén. El escritor en el libro de Éxodo capítulo 20, el verso 24 dice de la siguiente manera: altar de tierra harás para mí. Eran palabras de Jehová que le estaba diciendo al que escribía o al pueblo en ese momento. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté esto en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire el propósito de hacer el holocausto, ¿cierto? Era recordar, o hacer un altar era recordar siempre lo que había sucedido, porque usted y yo hoy estamos un poco adultos, pero vienen muchos niños detrás de nosotros que van a preguntar por qué sucedían las cosas, o por qué sucedía esto, o por qué sucedía lo otro. Así mismo sucedía en aquel tiempo. También se edificaban altares para que las generaciones no perdieran la visión de lo que había sucedido con ellos, de lo que había pasado con sus padres. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestra vida que no podemos callar? Amén. Y que nuestros hijos deben de saberla cada día, lo que pasa en la vida de un cristiano, en la vida de sus padres, en la vida de alguien que agrada a Dios con su manera de pensar, actuar y de vivir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay algo importante que cabe recalcar, y es que la ofrenda era voluntaria. Nadie obligaba a nadie a llevar o dar la ofrenda. Eso era voluntario.
¿Alguien se sentía agradecido, se sentía complacido de lo que Dios estaba haciendo? O si era un propósito de Dios, llevaba su ofrenda y miraba de qué manera llevaba su ofrenda. Y no era cualquier ofrenda, ¿verdad? Sino que buscaba que esa ofrenda fuera la ¿qué? La mejor. Qué bueno es que podamos siempre traer esa ofrenda grata ante Dios. Que no sea cualquier ofrenda, que nuestra vida siempre le esté dando la mejor ofrenda a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero que miremos la historia en Jueces, capítulo 13, el verso 19 y 20. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en ella del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Había sucedido algo extraordinario. Manoah es el padre de Sansón. Y había sucedido algo extraordinario en ellos, que esa ofrenda la había permitido, porque ellos dijeron que no, que no iba a ser grata. Él le preguntó, le dijo, no, esa ofrenda no va a ser grata, sino que esa ofrenda aún Dios nos va a matar. Pero si Dios ya nos permitió, dijo aquella mujer, que le trajéramos una ofrenda, es porque aquí va a suceder algo. Amén. No estemos haciendo nosotros pensamientos o elocuencia de que las cosas van a suceder de esta manera, no. Solamente nuestro esfuerzo, nuestro anhelo es traer esa ofrenda grata ante Dios, que Él se encarga de hacer el resto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es nuestra ofrenda la que nos va a permitir ver más allá de cualquier situación. No vamos a decir que no, que es que si hago esto, no. Lo de nosotros es siempre traer una ofrenda grata ante los pies del más grande. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo podemos ver también en Génesis capítulo 8, el verso 20, cuando ya Noé, o cuando ya Dios le permite a Noé que mande una paloma para ver si hay tierra, o para ver si ya hay seco. Cierto, lo primero que hizo Noé fue que, cuando se bajó del arca, construyó allí un altar, Noé, a Jehová. Amén. ¿Por qué lo había construido? Porque sabía de que había sucedido algo extraordinario en ellos, en su familia. Cuando aquel hombre construía aquella arca, muchos le detuvieron por loco, muchos ignoraron esto, pero aquel hombre agradecido con Dios, lo primero que hace es construir un altar. Amén. Trayendo a memoria todo lo que había sucedido durante el diluvio. Para eso hizo el altar. Nosotros, cuántas cosas ha sucedido en nuestra vida, como muy buenas, regulares y a veces muy malas, pero siempre debemos de traer una ofrenda grata ante Dios. Amén. Aquel hombre había sufrido. ¿A cuántos amigos, a cuántos cercanos nos dejó que se inundaran o murieran por el diluvio? ¿Le dolió o no le dolió? Sí le dolió, cierto. Pero reconoció que el poder de Dios era más grande sobre todas estas cosas, y por haber obedecido a Dios, estaba disfrutando de una tierra nueva, de una tierra diferente. Amén. Y por eso estaba en él agradecerle a Dios en hacer un altar y traer los animales más limpios que estaban en el arca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las palabras del salmista también, como agradecimiento, como gratitud de lo que Dios es, enumerando lo que Dios es. ¿Sabe lo que dice en el Salmo 96, del verso 6 al verso 13? Alabanza y magnificencia delante del poder y la gloria de su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decía entre las naciones, reina también, y afirmó el mundo y no será conmovido. Amén. El salmista estaba reconociendo que nunca debía presentarse con las manos vacías delante de Dios, sino que siempre había una ofrenda grata para Dios, sabiendo de que Él era el Rey, el todo y el sustentador de todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tipo de sacrificios o decisiones radicales de dar lo mejor a Dios. ¿Cuáles son esos tipos de sacrificios?
En la Biblia encontramos a dos hermanos que tuvieron la oportunidad de presentar una ofrenda delante de Dios. Amén. ¿Fue quién? Caín y Abel. ¿Cierto? Pero una ofrenda fue grata ante los ojos de Dios y la otra ofrenda no fue grata ante los ojos de Dios. ¿Qué calidad de ofrenda le estoy yo brindando a Dios? Cualquiera. Vengo al culto porque necesito venir, o salgo porque necesito salir, o llevo mi vida de esta manera porque necesito tenerla así, o lo hago con un sentido de pertenencia o con una actitud reverente ante Dios. ¿Con qué actitud vengo yo al culto? ¿Con qué actitud adoro yo a Dios? ¿Levanto las manos solo por levantarlas o reconozco que Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida y hago el esfuerzo por entregar lo mejor a Él? Amén. De cuántas cosas nos ha librado Jehová, de cuántas cosas nos ha librado el Señor, cuántos beneficios nos ha permitido Dios. Y yo creo que no deberíamos presentarnos con las manos vacías ante su presencia. Bendito el nombre de Jesús. Si hay algo que le gusta al Señor es que nos presentemos con unas manos llenas de agradecimiento, con unas manos llenas de adoración, de exaltación, de reconocimiento ante el más grande. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 13, el verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvides, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Que el sacrificio que nosotros hagamos o ese altar que nosotros encendamos sea para agradarlo a Él, para exaltarlo a Él, para que Él se sienta contento con usted y conmigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero que tenga presente que si en aquel momento se hacía un altar era por beneficio de todos, pero el altar que nosotros podemos construir en este tiempo es esa relación con Dios en cualquier lugar. Si usted está en la casa, usted tenga un altar encendido allí. Si está en el culto, ahí tenga un altar encendido. Si está en el trabajo, allí tenga un altar encendido. Si está en la calle, allí tenga un altar encendido. Si está de pronto haciendo alguna tarea en el monte, allí tenga un altar encendido. Bendito el nombre del Señor. En aquel tiempo era un altar en beneficio de muchos, pero usted y yo podemos tener un altar encendido siempre que querramos. Siempre que nos esforcemos, porque si algo quiere el Dios con el ser humano es que viva bien. Amén. Que lo tenga todo. A veces no alcanzamos las cosas, no es porque Dios sea malo, no, sino porque nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros anhelos son pocos. Pero a la medida que queramos de Dios, a esa medida nos va a dar el Señor a cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero que miremos lo que dice Romanos capítulo 1, del verso 21 al 32. Mira el pensamiento del ser humano que construye altares hacia el mundo. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también que los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues conociendo a Dios, el mundo no agradece lo que Dios hace por nosotros todos los días, porque si estamos vivos es gracias a su amor, a su misericordia, a su bondad. Si en medio de tantos tiempos como los que estamos viendo difíciles, angustiosos, hoy podemos disfrutar de muchas cosas, también se lo debemos a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús.
El hombre quiere ser sabio en su propia opinión, quiere hacerse poderoso en su propio razonamiento, sin tener en cuenta a Dios. Y este altar no lo va a llegar a la presencia de Dios. Ese altar del hombre en su propia opinión lo va a alejar cada día ¿a quién? De Dios. Amén. Su cuerpo lo deshonraron, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Toda esa desgracia que vemos en el mundo sin Dios, ¿verdad? Ese mundo pecaminoso. Pero usted y yo hemos tenido un altar encendido para Dios. Que nuestra vida, que nuestro cuerpo sea grato ante Él, que sea agradable, limpio, sin mancha y sin contaminación alguno. Bendito el nombre de Jesús. En aquel momento había que mirar que la ofrenda o que el becerro que iba a ser sacrificado fuera ¿qué? Limpio. En estos tiempos, para que ese altar sea grato ante Dios, nuestra vida tiene que ser íntegras ante el más grande. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17 al 21 dice de la siguiente manera: pero de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas ¿qué? Nuevas. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Alguien en aquel momento tenía que llevar la ofrenda, pero el Rey, el Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, pagó un precio, una ofrenda para siempre, para que usted y yo tuviéramos la esperanza más gloriosa, y es que podemos disfrutar del Evangelio mientras que estemos en esta tierra, pero tenemos la certeza, la convicción de que un día nos vamos a ir con Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es necesario que el altar esté encendido. Y quizás hay muchos altares averiados, apagados, pero qué bueno es que nos pongamos en las manos del Señor esta noche para que ese altar comience a arder una vez más. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Señor, aquí está mi vida. Esa es la ofrenda que tú necesitas en esta noche. Amén. No, que la ofrenda es mi hermano, que la ofrenda es el amigo. No, la ofrenda que tú necesitas en esta noche es mi vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que observemos el capítulo que leíamos y dice: así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, solamente el físico o el moral o el espiritual. Yo creo que es íntegro, ¿verdad? Este cuerpo, nuestra alma, en sacrificio vivo a nuestro Dios. Que esos pensamientos que salen lo más profundo de nuestro corazón sean para agradarlo a Él. Amén. Sean para que Él se sienta contento con usted y conmigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué uso le estoy dando yo a mi cuerpo? ¿Será el mejor? Amén. Ese es el altar que Dios nos está reclamando en este tiempo. Es el cuerpo, la vida de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice: vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro ¿qué? Nuestro culto racional. Ese culto racional no es solamente por 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino de continuo en continuo, todos los días, ¿verdad? De día en día, de mes en mes, de años en años, hasta que la muerte llegue a nuestra vida o el Rey de Gloria aparezca por una iglesia, por un pueblo que se ha guardado para Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese altar encendido para Dios necesita que ese culto racional esté ahí prendido, ardiendo. Bendito el nombre del Señor. Ese altar encendido para Dios necesita que nuestra vida cotidiana esté en contacto, en comunión con nuestro Dios. Ese altar encendido para Dios necesita que nosotros presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio a Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensamos sea para agradarlo a Él. Que si hay algo que se viene en nuestra vida, bueno, que el altar lo queme, amén.
pero que esa ofrenda sea para agradarlo a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese altar encendido para Dios necesita que nuestro cuerpo sea ¿qué? Santo. Santo no quiere decir que vamos a dejar de pecar o a dejar de ofender a Dios, porque a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero santidad significa, ser santo significa esforzarme cada día por agradarlo a Él, por exaltarlo a Él, por vivir para Él. Y yo creo que usted y yo, ese es nuestro anhelo, nos levantamos, es con el deseo de agradarlo a Él, de vivir para Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. El altar encendido para Dios es presentar nuestro cuerpo en sacrificio ¿qué? Agradable, grato para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo está ese altar en esta noche? Amén. Dios le reclamaba a ellos en el momento o en aquella época de cómo estaba el altar. ¿Qué necesitaba? A veces tenían que reconstruir el altar. O a veces tenemos que ayudar a que otro destruya aquel altar que tiene para el mundo, para los deseos de la carne. Porque si algo hizo Gedeón con el propósito de Dios cuando lo llamó, fue que tomara que un toro, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo sacrificara para destruir el altar que había en su pueblo, que era el altar de Baal. Para él fue duro, porque su padre también tenía estas creencias, pero Dios ya había propuesto en su vida que Gedeón iba a destruir el altar de Baal. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle a Dios que encienda el altar de nosotros para poder ayudar a destruir los altares del mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. No solamente encendemos nuestro altar para beneficio de nosotros, no, sino que también encendemos nuestra vida delante de Dios para ayudar a aquel que no tiene esperanza o aquel que está lejos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es que Dios nos ayude hoy a echarle lo que sea necesario al altar. Amén. Si hablamos de fuego en esta época, ¿qué necesitamos? Gasolina, ACPM, ¿cierto? Buena leña, una leña que esté seca, un lugar que esté bastante hermético o que no le entre tanto viento, y de esa manera vamos a hacer una buena candela, ¿verdad? De esa manera va a arder mejor. ¿Qué necesita usted en esta noche para que ese altar arda y no deje de arder? Yo creo que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia que nos ha ayudado todos estos años, todo este tiempo nos ha ayudado esa presencia. Si usted y yo estamos aquí es porque Él quiere que ese altar siga encendido. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién quiere que Dios le ayude a mantener ese altar encendido? Voy a invitarle a estar de pie y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, del verso 9 al 19. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz en la luz lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito el nombre de Jesús. No embriaguéis con vinos en los cuales hay disilusión, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Si hay una manera de que ese altar se llene, que se prenda en esta noche, es con el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. No sé si usted va a dejar que
el altar esté ahí como con ganas de prenderse, con ganas como de coger fuego, o usted va a hacer algo en esta noche. Si ese altar se enciende en esta noche, no solamente le va a beneficiar a usted, sino que va a beneficiar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y a esta sociedad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es que todos nosotros podamos tener un altar encendido. ¿Cuánta necesidad en el mundo, hermano? ¿Cuánta necesidad en los jóvenes de la calle? ¿Cuánta necesidad en el mundo que no quiere acercarse a Dios? Pero qué bueno es que usted y que yo le pidamos al Señor en esta noche que haga de nuestra vida ese altar encendido. ¿Qué necesita usted para que ese altar se encienda? Usted sabe. Porque nosotros sabemos que apaga el altar. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas del mundo quieren apagar su altar, su vida, para arruinar el altar de Dios? Pero qué bueno que en esta noche usted y yo le digamos: Señor, haz de mí el mejor altar, ese altar que arda y arda cada día más. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Así que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. En todo lugar tenemos que vivir para Dios. En todo lugar tenemos que pensar para Dios. En todo lugar tenemos que proyectarnos para Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. De Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie